Bueno, para hablar de China estamos con 4 especialistas en la cuestión, es decir, con 4 sinólogos. Está aquí Sergio Cesarín, director del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad de 3 de Febrero. Gracias, Sergio, por venir, además investigador del CONICET. Está Fernando Vilela, director del programa de Agronegocios y Alimentos de la UBA, ingeniero él. Sí. Gracias, Fernando, por venir. Mariano Tursi, que coordina el programa Asia-Pacífico de la Universidad de Itela, y está aquí con nosotros Gustavo Girado, que es máster en Relaciones Internacionales y especialista en China. Gracias, Gustavo. ¿Es muy exagerado esa imaginada vida diaria de un tal Fabio? No, y es menos de lo que va a ser dentro de 15 años. ¿Es menos de lo que va a ser? Y creo que sí. Esto... Les propongo, me arrepiento, les propongo para ir de lo coyuntural a lo más largo plazo. Se firmó ayer, decía al principio, media sanción al proyecto de acuerdo entre Argentina y China. ¿Opinión al respecto? ¿Se levantaron desde la oposición voces alarmando sobre posibilidad de que esto implique adjudicaciones directas, beneficios extraordinarios para con las empresas chinas? ¿Comparten esas críticas? Por favor. Más que nada a mí te diría que me parece una lástima, porque así como vos dijiste al principio del programa, reuniéndonos a nosotros, que somos 4 de bastantes más especialistas que también hay, podríamos hacer algunos comentarios muy interesantes, y creo que se ha desaprovechado una red de conocimiento y de experiencia muy grande que hay, que podría haber mejorado el producto final del acuerdo. El producto final del acuerdo no es la mera firma, la mera aprobación legislativa de lo que ambos presidentes firmaron cuando Xi Jinping, el presidente chino, estuvo aquí. De hecho, lo que la reunión con Xi Jinping es de julio, y esto, lo que está, desde mi punto de vista, lo que rubricaron ayer, lo que tuvo medio acuerdo del Senado, perdón, medio acuerdo del Congreso, es que se abre la puerta para una gran cantidad de acuerdos específicos. Esto es un claro marco general. Me parece que hubo una fuerte tendencia en las aclaraciones, en los análisis que se hicieron en estas últimas 48 horas respecto a lo que estaba saliendo del Senado, pero hay un claro marco de trabajo futuro que requiere convenios específicos para el avance en cada una de las instancias, sea de inversiones, infraestructura, y en la mayor parte de los casos hace referencia a que en todo caso lo que se firme con China no va a ser más ventajoso de lo preexistente ya firmado con alguna otra economía. Esto es, no hay un marco especial, no he podido encontrar, a pesar de haberle puesto la lupa, un marco muy que lo estigmatice, lo ponga con un lugar muy distinto del que pueda tener o que pueda haber firmado Argentina con Estados Unidos, España, Italia. En otra instancia. Los casos emblemáticos de España e Italia en la época de fines de los 80 son específicos, por donde el préstamo y el crédito era específico para traer productos de segunda calidad de los propios países que se estaban concediendo los créditos. Se los pregunto de otra manera. Se supone que cuando hay un acuerdo, ese acuerdo puede ser de mutuo beneficio, ese acuerdo puede implicar ventajas equilibradas o puede estar desbalanceado a favor de uno u otro cuando uno firma un acuerdo. En este caso, ¿cómo ustedes lo calificarían? Yo creo que la posición de arranque es de asimetría. Evidentemente China tiene un poder relativo muy distinto al de Argentina. En ese sentido me parece que la sensibilidad que despierta el acuerdo es este tema de la asimetría, de la profundización de la asimetría, porque esto no hay que verlo solamente en términos estáticos, hay que verlo en términos dinámicos, ¿no? Lo que venga después. Me parece que se corresponde también, repito, en términos de sensibilidades, con esta cuestión de, bueno, somos un país que está pidiendo ayuda financiera a un país con excedentes financieros muy importantes. Entonces, de alguna manera aparece la cuestión de las condicionalidades. Este es un tema que nosotros aprendimos un poco a olvidar, porque como nos olvidamos un poco del fondo, tratamos de olvidarnos de otros ámbitos de endeudamiento, de financiamiento externo, dejamos de lado eso. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que también otros países, como el caso de China, como tal vez el día de mañana otro actor extrarregional importante con grandes excedentes financieros, también va a imponer condicionalidades, y las condicionalidades son esas. Es decir, presto, sostengo financieramente una ecuación de reservas importante, pero a cambio quiero ciertas ventajas. Acceso a mercado, tratamiento preferencial. O sea, lo que voy a decir, no se puede aspirar, no se puede pretender tener un tratamiento entre iguales entre dos actores que no lo son. No, porque la realidad no es así. O sea, esto hay que reconocerlo, y esto la Argentina lo vive desde hace muchos años. Para quienes tenemos cierta secuencia de visión de las relaciones, esto
Digamos, me parece que el acuerdo lo que hace es poner en letra muchas cuestiones que están en agenda bilateral desde hace mucho tiempo. El tema de la mano de obra, el tema de las inversiones, que es un tema cada vez más importante. Ahora aparece con más, te diría, con más ansiedad, con más premura la cuestión del financiamiento. Pero me parece que en términos relativos es evidente que la brecha se ha ensanchado duramente para nosotros en estos últimos años. ¿Fernando? Sí, ahí me parece que uno de los puntos que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de esas asimetrías que existen, es cómo tratar de equilibrar las fuerzas, y a mí me parece que un esfuerzo con otros países vecinos que tengan la disponibilidad de los mismos tipos de productos que va a necesitar China, que necesita, que son los alimentos, podría generar una condición mejor y más propicia para esa negociación. Estoy hablando, por ejemplo, con Brasil o con el Mercosur, ¿no es cierto? Entonces, muchos países que tienen asimetría lo que hacen se agrupan para hacer negociaciones y tratados de distinta naturaleza comercial que les permita tener un mejor posicionamiento. ¿No hay ningún tipo de coordinación Mercosur o Argentina-Brasil para negociar, enfrentar a China? En este No caso, necesariamente para enfrentar, sino Fernando sabe enfrentar cuando- una mesa de negociación. Pero, Sí. digamos, hemos bromeado alguna vez con Fernando sobre el tema de la OPEP de la soja o de tener coordinaciones sobre esos productos en donde, como bien decía Sergio, ahí no tenés tanta asimetría. Entonces uno puede apalancarse sobre esos productos junto a socios y además como beneficio agregado profundizar la integración regional. Porque me parece que lo que Gustavo decía es correcto, pero tenemos que también entender que si bien la asimetría existe, con el caso de China es brutal. Hay muy pocos países, como vos bien dijiste, con el que podrías hacer un informe como el del principio. Entonces, me parece que hay que aprovechar esas fortalezas. La pregunta estratégica para la Argentina debería ser ¿dónde nos podemos apalancar? ¿Con socios o en productos o en otras cadenas de valor? ¿Y en qué eslabones podemos trabajar para justamente reducir las asimetrías relativas? Antes de preguntar en detalle sobre lo que recién mencionás, haciendo un poco de historia muy a trazo grueso, Argentina fue un país económica y no solo económicamente dependiente de Inglaterra primero, de Estados Unidos después, un poco siguiendo lo que fue el imperialismo británico primero, el imperialismo estadounidense yanqui después. ¿Hay alguna analogía que se pueda plantear acerca de estamos por ingresar o es probable que pasemos a tener una dependencia pero ahora de China? Hay diferencias, Por porque ejemplo. cuando estábamos planteando la Argentina, el granero del mundo, la única potencia grande donde había mercado era Inglaterra, ¿sí? Inglaterra y parcialmente Europa. Hoy todo el mundo emergente es cliente de los productos de Argentina. Entonces vos tenés una posibilidad de salir de esa situación, de encontrar otras alternativas que en el momento de Inglaterra, en el momento de Estados Unidos no estaban tan claras, ¿no es cierto? Entonces vos hoy podés ver el distinto. Nosotros en abril próximo vamos a hablar de los países árabes, ¿sí? Los países árabes hoy, en no commodities, son 5 veces el mercado chino actual, ¿sí? Sin embargo, no estamos haciendo cosas para aprovechar eso, que genera valor, que genera trabajo en las regiones del país, ¿no es cierto? Y, 5 veces en población? ¿O no, 5 veces en capacidad? demanda en Demanda, dólares, sí. de no commodities, ¿sí? Respecto de China, ¿sí? China es un gran comprador de commodities en general, que deberíamos también transformar en estas negociaciones. Nosotros, si miramos hacia el 2030, la zona de China y países vecinos, va a haber 900 millones de personas que no van a poder comer si no viene comida de otros lugares. Y los otros lugares son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la zona de Ucrania y Brasil y Argentina, y Mercosur. No hay otros lugares. Con lo cual esas asimetrías que teníamos las podríamos empezar a compensar si valoramos lo que vamos a poder aportar, ¿no? 900 millones de personas no van a poder desayunar, comer, cenar si no viene comida de esos otros pocos lugares, uno de los cuales es Argentina, ¿no? Entonces, ese es un dato. Y el otro dato, cuando yo te decía que dentro de 15 años va a haber más productos chinos, si vos mirás el sistema educativo chino actual, este año entraron 4 millones de personas a la universidad, de los cuales el 30% estudian ingenierías y carreras tecnológicas. ¿Sí? Al 2020 China va a tener alrededor de 20 millones de ingenieros o tecnólogos, ¿sí? Y 600 millones de personas todavía en el campo con ganas de entrar a un trabajo más calificado. La pregunta
¿En qué vas a poder competir contra 20 millones de ingenieros y 600 millones de obreros cuasi baratos? Está sugiriendo que nada. Y estoy sugiriendo que va a ser muy difícil. Lo que no van a tener es comida, porque ellos son el 20% de la población global, tienen el 7% de la tierra y ya la están usando toda. Ahora, Argentina, de hecho, lo que le exporta, digamos de paso que en ese desequilibrio se manifiesta, entre otras cosas, va a cerrar la balanza comercial, el resultado neto de lo que Argentina le vende y lo que Argentina le compra, menos 6.000 millones más o menos este año. Sí, así es. Ahora, además con el, si se quiere, agravante, que Argentina le vende alimentos, pero le vende básicamente materias primas, soja. Además está cayendo en la participación de alimentos no commodities. O sea, hace 3 años éramos casi el 2 y pico % de esa cantidad, y según los datos oficiales hoy estamos el 0,7%. De un mercado que creció 40%, y el hemisferio sur sostuvo su participación de mercado, con lo cual estamos para atrás. Bueno, precisamente es lo que me interesa del acuerdo firmado entre los ambos gobiernos y que ha sido rubricado ayer, es que parece ser la punta de lanza de algún pensamiento que tenga un cargo estratégico en función de un futuro donde estas cosas se pongan sobre la mesa. En todo caso, si Argentina ha estado abasteciendo a la República Popular China con productos poco sofisticados, China ha cambiado su rol como proveedor de Argentina con productos que hace 20 años eran básicamente de consumo, y como vos bien mostraste recién, Marcelo, hoy por hoy esta imagen hace 20 años hubiese sido totalmente distinta, porque hoy es un gran proveedor de bienes de capital y de partes de esos bienes de capital. Y el origen de esas máquinas, esos bienes de capital que desde China salen, se sabe que son producto de la erradicación de inversión extranjera directa en la República Popular China en los últimos 45 años. Eso ha traducido a que China sea un gran proveedor de esa tecnología, y hoy por hoy el mismo producto de Volkswagen, Ford, Motorola, que antes te venía de sus casas matrices, hoy te venga made in China, hecho en China, con un rango de tecnología mucho más homogéneo, con un servicio postventa que antes no existía, con un financiamiento al cual Argentina no tendría acceso en el hemisferio norte occidental, y hoy sí nos viene de Oriente. Entonces se convierte hoy China en el segundo proveedor de bienes de capital y de parte de piezas de Argentina, pero no solamente de Argentina, también de todos los países del Mercosur, de toda la región, y como es público conocimiento, de uno de los principales socios comerciales de casi todas las economías de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, no es solo con Argentina que Argentina le vende eso, sino Chile con el cobre, Brasil con el mineral de hierro, Bolivia con el estaño, Perú con el oro, Venezuela con el petróleo. ¿Condenados? No, yo diría que no, pero mira, yo respecto a lo que mencionaste, digamos, la Argentina tiene un pequeño consuelo, que es que no estamos solos en esto. Todos los países suramericanos, por no ir hasta México, digamos que es una matriz más compleja de vinculación con China, discuten lo mismo. Este concepto, este esquema y este modelo centro-periferia otra vez ronda la cabeza de todos los analistas y de la mayoría de los analistas que miran a China o miran de alguna manera al mundo. ¿Cómo nos insertamos en el mundo? La misma pregunta que nos hacemos desde hace 150 años aproximadamente. Hemos ganado en crecimiento, pero no necesariamente pensamos en términos de desarrollo. Es decir, la matriz del desarrollo, pensando en estos grandes actores, la demanda futura, como decía Fernando, requiere mucha dinámica y mucha reingeniería interna en nuestros países. Brasil tiene un problema de China sí, China no, reprimarización exportadora sí, reprimarización, desindustrialización sí, no, está muy preocupado. Ecuador, Chile tal vez menos, Perú está muy contento con su sector minero, pero hay una preocupación compartida. Bueno, fantástico, ¿cuál es la respuesta regional a eso? Entonces, ese es un punto. El otro punto es, mirando un poco la estrategia china, decías, bueno, a ver, ¿qué está haciendo China en el mundo? Ha comprado tierras, compra tierras, alquila tierras, producen offshore, digamos, ¿no? Deslocalizan producción y producen envases. Ha colonizado prácticamente media África, ha comprado 1/3 de la tierra cultivable de Ucrania, o sea, hay muchos casos de tierra... 1/3 de la tierra de Ucrania. Sí, cultivable. Entonces, y acá también en Argentina han intentado hacerlo, lo han intentado hacer en Uruguay, o sea, todo el esquema de agronegocios. Entonces, cuando Fernando dice eso, de que va a haber 900 millones de personas, es cierto, hay toda una tendencia, la clase media emergente, etcétera, pero ojo, porque no necesariamente los argentinos vamos a darle de comer a ellos. Digamos, me parece que, ¿quiénes van a producir? La pregunta, y ahí lo ato con lo que decía Gustavo, ¿quiénes van a producir acá en la Argentina, en Brasil? ¿Van a ser nacionales en joint ventures? ¿Van a ser empresas chinas, estatales y o privadas? ¿Quiénes van a producir para exportar, para tratar de paliar la inequidad o la balanza deficitaria? Entonces, esta movilización de recursos fenomenales de China, financiero, tecnológico, político, diplomático, tiene,
yo creo que muy en claro esta visión, ¿no es cierto?, de aquí a 30, 40 años sobre qué van a necesitar. La propiedad del capital. Y la propiedad del capital. Entonces, el tema es, mirando un poco, si esa es la diagnosis, si esto que estamos haciendo es un ejercicio de diagnosis y es correcto, bueno, ¿qué medidas, siempre hay que preguntarse, podemos de alguna manera, pero no es que un poco estemos para pasar condenados. a lo que Fernando dice, de ser el granero de China a ser el supermercado de China. Algo De todos así. modos, esa no es Algo una así. pregunta, digo, también tenemos que ser conscientes de esto. Eso no es una pregunta que le podamos pedir a China. La dependencia real la tenemos de nosotros mismos. Digo, la pregunta estratégica, porque digo, tanto para los que aprobaron como para los que no aprobaron esta media sanción del acuerdo, cuando uno les pregunta por qué, y creo que en esta mesa todos podemos coincidir, cuando nosotros con Gustavo justamente volvimos de un viaje de China hace 2 semanas, cuando uno le pregunta a los políticos en Argentina, 5 ciudades de China, 5, y les regalamos Beijing, Shanghái y Hong Kong, ahí termina todo. Cuando uno pregunta 5 ciudades de Estados Unidos, todo el mundo sabe. Generalmente contestan Las Vegas y Miami. Pero bueno, entonces Argentina, de acá esto que decía Sergio, un plan a 20, 30 años donde hay que movilizar recursos, no solamente recursos, porque atrás de cada uno de estos recursos hay coaliciones de economía política, todos lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el proyecto que Argentina tiene? ¿Quiere ser granero? ¿Quiere ser supermercado? ¿Quiere ser constructor? Para ordenar, 2 preguntas. Primero, ¿se puede llegar a ser el supermercado de China? O sea, vendiéndole alimentos, pero no soja, sino alimentos elaborados. Y segundo, si se puede, ¿cómo? Se puede. ¿Se puede? Se puede, por eso No estamos, es que los chinos estamos dicen, viendo... yo quiero soja, dame soja, la elaboro. Ellos van a atender a eso, nosotros deberíamos atender a otras cosas, ¿no es cierto? Por eso las negociaciones deberían formar parte, este paquete de situaciones dentro de las mismas, ¿no? Realmente China tiene la mitad de los cerdos del planeta, para los cuales necesita 120 millones de hectáreas para alimentarlos. 120 millones, más o menos 3 veces, casi 4 la superficie de cultivo de Argentina. Sí. Solo para cerdos. Solo para los cerdos de China. Entonces, la pregunta, pero ellos ya no tienen más tierra, no tienen más agua y no tienen capacidad sustentable de crecer. ¿Le vamos a seguir vendiendo soja o le vamos a vender cerdo elaborado para meter en un microondas? Porque dentro de 20 años, el 60% del consumo de los chinos va a ser elaborado fuera de la casa. La pregunta es, ¿le vamos a vender qué? Sí, podemos hacerlo, pero para hacerlo tenemos que tener un plan, tenemos que tener una estrategia de formación de recursos humanos, de infraestructura, de generación de capacidades que hoy no tenemos, ¿no? ¿Y hay alguien en el Estado pensando seriamente y a largo plazo en estas cuestiones? No sé, me parece que hay gente que está muy preocupada y yo creo que esto es un tema muy lindo para debatir para los que vienen también, ¿no es cierto? Tanto para concientizar a los funcionarios del actual gobierno como para concientizar fundamentalmente a los planificadores de política de lo que venga, ¿no? De los que vienen. Y este es un punto de arranque importante porque la relación para China es una relación estratégica, como dice Mariano. Estratégica no quiere decir lo que dice el papel. Estratégica es mirando 30, 40, 50 años. No les interesa depender de mercados que no sean confiables como proveedores. Entonces requiere un análisis situacional y una diagnosis muy calibrada para, sabiendo lo que ellos más o menos quieren o a dónde apuntan, uno poder situarse. Hay algunas cosas que se están haciendo, digamos. Por ejemplo. Ciencia y tecnología, el Ministerio está haciendo acuerdos que me parece que van en el buen camino. Hay ciertas empresas privadas como Bioceres que tienen convenios con empresas en China para hacer genética de cultivos. El Ministerio de Agricultura en los últimos años ha firmado distintos tipos de convenios habilitando otros productos para ser exportados, ¿no? El ministro Casamigel y Delgado, siguiendo algo que había empezado Domínguez, digamos. Hay ciertas cosas que están en la buena línea y me parece que es oportuno decirlo, ¿no? Pero creo que hace falta también una visión más amplia que cuando uno mira el mundo político en general no está tan presente, ¿no? ¿Cuánto hay que hay un fantasma dando vuelta? Lo planteaba al comienzo del programa, que preocupó ahora especialmente a la UOCRA por la presencia china en obra pública y esto de el fantasma, el peligro de que son tantos los chinos que se van a venir en manada millones de chinos, decenas de miles de chinos. ¿Está ocurriendo eso en algún país del mundo? ¿China se lo plantea como una estrategia de expansión, de exportación de mano de obra? Para nada, si algo, todo lo contrario. Están repatriando cada vez más el talento que hacen formar en el exterior. No me parece que ese tenga que ser un problema. Ahora,
cualquier tipo de problema, sea UOCRA o sea estos otros intereses que van en una dirección muy distinta de la que va el Ministerio de Agricultura, tiene que estar contemplado. Cuando vos preguntabas desde el Estado lo que tiene que haber es una estrategia para pensar cómo beneficiar a los ganadores y cómo compensar a los perdedores, porque no estamos hablando de una relación bilateral, estamos hablando de la relación con la potencia emergente en el mundo. O sea, este es las grandes ligas. Un acuerdo con China hoy es, como vos mencionabas, como un acuerdo con Estados Unidos en el siglo XX o con Gran Bretaña. Acá sí es jugar con fuego. Yo disiento con Mariano. Creo que es un tema para tener en cuenta. Y esto porque están los documentos chinos. La estrategia china para América Latina y sobre todo lo que fue la política de definición de lo que fue la estrategia de posicionamiento global de las inversiones chinas tiene un capítulo específicamente dedicado a la exportación de mano de obra. La exportación de mano de obra es mano de obra tanto calificada como no calificada. Ingenieros técnicos que podrán venir como ingenieros hidráulicos o como ingenieros X, y también mano de obra. Y esto es lo que se ha visto en África y se ve en varios países en desarrollo, digamos así. Entonces, yo no digo que ahí haya un fantasma tal vez y haya que tener mucho temor, pero sí es un tema, es un capítulo que hay que tener en cuenta. Y esto lo digo también Pero por una cuestión no depende de China. O sea, vos sabés que en Inglaterra están fomentando la inmigración china y están, o sea, le ponen 8.000 libras de ingreso a los indios. Digo, eso es un tema que nos compete a nosotros. Total, pero creo que el 90% de lo que estamos hablando acá en la mesa nos compete a nosotros. Por eso te lo digo, no es una estrategia china para rodearnos e invadirnos, eso no es así. No. Yo dije que uno de los elementos de los parte de esa estrategia de globalización de las grandes firmas chinas, de la internalización de las grandes firmas chinas, etcétera, etcétera, e incluso de la dispersión de los flujos financieros, digamos, el plan, lo dice los documentos, promueve la exportación de mano de obra. Lo que vemos en África, lo que vemos en los grandes países petroleros, lo que vemos en las grandes represas construidas en los países africanos. Es decir, hay mucho de eso. Yo no quiero decir que eso pase acá. No. Digo, es un tema sensible en el cual, dado que hay una secuencia, una lógica, un patrón de comportamiento en otras partes del mundo, tenemos que tenerlo en cuenta para evitar inconvenientes. Yo quiero decir simplemente por experiencia personal y propia, que habiendo trabajado y compartido agencia de gobierno con Gustavo años atrás, venían las delegaciones chinas. 3 eran los temas principales de agenda. ¿De ellos? De ellos. Primero, obviamente, la anunciación de la cooperación y lo importante que era la Argentina como país rico. Segundo, la necesidad de establecer una relación win-win game, ganador-ganador, etc. Tercero, ¿ustedes pueden importar mano de obra china? Bueno, entonces, ¿cuál era el tema importante? Digamos, el tema concreto pasaba por ahí. Lo que quiero decir es un tema importante y que, digamos, que tenemos que atender. El convenio, por lo que entiendo, fija cierta condicionalidad. Muchas, incluso claro. pide específicos acuerdos y convenios para cada uno de los proyectos que se lleven adelante. Por eso no es un tema de los que más me preocuparían frente a semejante menú de temas para tratar en el tema de la revinculación con China, porque está claro, desde mi punto de vista, que no se puede replicar el tipo de vínculo que puedo tener con algunas naciones de África o con algunos vecinos de China allí en Asia, porque es una relación de poder donde se hace sentir la economía política en toda su intensidad, que va mucho más allá de una cuestión estrictamente comercial. Hay una clara influencia política en la cual, como decía hace unos minutos el ingeniero, en la Argentina, por ejemplo, con la ley de tierras que se promulgó precisamente considerando el avance, el interés de avanzar sobre cierta parte del territorio argentino, se cortó. En Brasil no se cortó, en Uruguay se cortó como en Argentina, y hay otros países latinoamericanos siguiendo el modelo legislativo de nuestro país. Poner límites a la propiedad extranjera. Y se pone antes de que se firme este memorándum. Por eso a mí me parece muy interesante que este acuerdo aprobado a medias ayer contemple la firma paulatina y criteriosa en cada una de las instancias en la medida que sea necesario firmarlo. Y contempla, por supuesto, el tema de la mano de obra. Por último, ¿algunos de ustedes conoce si alguno de los precandidatos, porque a Cristina le queda meses y va a venir un sucesor, ¿alguno de ustedes conoce de alguno de los precandidatos del oficialismo o de los partidos opositores interés, estudio, conocimiento, propuestas sobre esta problemática? No, pero creo que debería ser central. Nosotros estamos proponiendo en este simposio de abril que vamos a hacer a los candidatos presidenciales a ver qué van a hacer en términos de algunos de los aspectos. En la facultad en abril, 13 y 14 de abril próximo. Sobre China.
China y países árabes. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en términos de estas cosas? Porque la verdad que por lo menos quizás los colegas de la mesa conocen, pero yo no conozco, y creo que es un tema central de una estrategia de pensar las 3 próximas décadas de Argentina. Yo no tengo dudas que por el lado, para ser equitativo, Randazzo sabe del tema, al igual que Uribarri, Uribarri también, porque estuvo hace exactamente un año en China y es uno de los que partícipe del convenio de julio cuando consiguió la canalización y un buen financiamiento para grandes obras de infraestructura en la provincia. Me imagino que otras áreas del gobierno tienen preparados trabajos. Scioli, Massa, Macri. Empresas chinas están, que entiendo, instaladas en el Parque Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual me parece que hay conocimiento, hay funcionarios que han viajado a China, se conoce bastante. Y en provincia de Buenos Aires, por el lado del oficialismo también. Yo lo que cuando digo que no, digo pensamiento estratégico integral que tenga que ver con proyecto de desarrollo de la Argentina, no sectorial y para algunas cosas, ¿no? A los 4, gracias por venir, ¿eh? Feliz año. Gracias. Nos vamos a un corte y los invito, quizás con hijos, con chicos, a hacer el ejercicio en casa de fijarse qué hay producido en China. Muy probablemente el televisor con el que estás viendo. Ya volvemos para repasar 2 de los, creemos nosotros, buenos momentos que tuvimos en Palabras Más, Palabras Menos en 2014. Palabras más, palabras